Él los bautizará. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Ángel de la Iglesia Ortodoxa. Bienvenidos para el Evangelio de enero 16 del 2022, según San Marcos. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, conforme está escrito en Isaías el profeta. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el que preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Juan bautizaba en el desierto y proclamaba un bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Acudía a él gente de toda la región de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan llevaba un vestido de pelo de camello y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: Detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no soy digno de desatarle, inclinándome, la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti. Qué palabras tan verdaderamente hermosas, qué cosa tan hermosa. San Marcos empieza diciéndonos, a diferencia de todos los demás, el origen de Jesucristo es Hijo de Dios. Con eso empieza el Evangelio. Jesucristo es el Hijo de Dios. Más allá que Mateo, que va a decir la genealogía partiendo de Abraham, mucho más allá todavía que Lucas, que nos dice partiendo de Adán, San Marcos nos habla directamente de Dios. De la misma forma como lo va a hacer San Juan. Al principio era el Verbo, y el Verbo, la palabra, estaba delante de Dios y el Verbo era Dios. Aquí hay dos cosas de las que hoy quisiera platicar con ustedes. La primera es esta, es muy interesante. Dice, Él los bautizará con el Espíritu Santo. Yo los he bautizado con agua, pero Él los va a bautizar con el Espíritu Santo. Refiriéndose al Señor. Y sin embargo, podemos ver o buscar todo lo que queramos, nos vamos a dar cuenta que aparentemente Jesús nunca bautizó directamente, como hombre, ni siquiera a sus discípulos. ¿Cómo es eso entonces? No hay nada de esto escrito, pero sí dice que Jesús bautizaba con sus discípulos, es decir, que los discípulos bautizaban por él. Pero ¿quién es el que bautiza? Es el Dios. El hombre puede bautizar con agua, cualquier hombre, pero solo Dios bautiza con su Espíritu. Por eso es de hacer notar grandemente la diferencia entre la Iglesia Católica Romana, modernizada, separada de la Iglesia Católica Ortodoxa original. Situaciones como el bautismo. En la Iglesia Romana, ellos dicen, inclusive el diácono dice, yo te bautizo en el nombre del Padre. ¿Quién realiza el bautismo según ellos? El que está bautizando. Yo te bautizo, dicen ellos. A contraposición de la Iglesia Ortodoxa, donde solamente el sacerdote o ciertamente el obispo podemos bautizar, y se dice, es bautizado el siervo de Dios. Es bautizado el siervo de Dios. Nosotros no decimos yo te bautizo. No, es bautizado el siervo de Dios. ¿Quién va a realizar el bautismo? Físicamente, el obispo o el sacerdote. Pero en la realidad, el que va a dar el Espíritu Santo siempre es el Cristo, precisamente porque es Dios. Creo que es algo no pequeño, que se tiene que reflexionar detenidamente, porque si fuera cierto que esos sacerdotes romanos bautizan ellos por su cuenta, ellos tendrían que tener autoridad sobre el Espíritu Santo, cosa que es una verdadera herejía y una aberración, porque el Espíritu Santo no es la palomita, no es la velita,
no es el vientecito. El Espíritu Santo es la tercera persona divina. Y sobre Dios nadie puede tener autoridad de ninguna manera. Es entonces, pues, para reflexionar, para cuestionarnos, para preguntarnos si realmente sucede algo ahí. La otra cuestión es preguntarnos qué sucede cuando nosotros recibimos el bautismo. Algunos bárbaros dicen que inmediatamente nos volvemos hijos de Dios. Yo creo que no. El bautismo es la unción, es el renacer de lo alto, según la voluntad de Dios, por medio del Espíritu Santo. Sin embargo, hay infinidad de ejemplos de personas que fueron bautizadas en su tiempo y que siguieron siendo malvados. El primero que pudiéramos llamar a la memoria es a Judas el Iscariote. Era un hombre malvado. Nunca quiso cambiarse. Recibió incluso el sacerdocio directamente del Señor. Él podía bautizar, podía celebrar la Eucaristía si hubiera querido, sanaba enfermos, resucitaba muertos, expulsaba demonios, y sin embargo su corazón era un corazón alejado de Dios. Nadie puede decir que era un hijo de Dios. Y de la misma manera hay muchísimos más que aún habiendo recibido órdenes sagradas, siguen viviendo mal, y esos tampoco son hijos de Dios, ni te conducen a Dios. Humildemente te invito a conocer la Santa Iglesia Católica Ortodoxa y acercarte con nosotros en donde conocemos y sabemos que el Espíritu mora en nosotros. Porque bendito nuestro Dios eternamente, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.